¿Sabes por qué Jesús quiso permanecer en la cruz hasta el final? En este Viernes Santo te propongo seguir reflexionando sobre la pasión de Jesús. Soy Rodrigo Aguilar, sacerdote, y una vez más, en este Viernes Santo, continuamos con estas reflexiones sobre la pasión del Señor, que en definitiva nos van a ayudar a poder contemplarlo, y contemplándolo podamos nosotros también sacar conclusiones para nuestra propia vida concreta. De hecho, esta es una de las primeras cosas que podríamos decir en este Viernes Santo. ¿Por qué los cristianos, los católicos, celebramos el Viernes Santo? ¿Por qué celebramos que Jesús se haya entregado por nosotros? Pareciera como que es masoquismo querer ver una vez más la pasión del Señor, querer ver y contemplar y revivir todo lo que Él vivió por nosotros. Dice la liturgia que en el madero nosotros nos alegramos, o sea que la cruz en sí, en el fondo, nos está mostrando cuánto nos amó. Y por eso no celebramos la muerte, sino celebramos el por qué Él lo hizo, el por qué Él quiso pasar por la cruz para mostrarnos un camino. Por eso hoy preguntémonos con profundidad, ¿por qué Jesús quiso permanecer en la cruz? ¿Por qué Dios eligió este modo de salvarnos? ¿Por qué? Bueno, primero quería compartirte esto. Yo creo que hay algo que no debemos olvidar, ¿no? En estos días alguien me hizo un comentario muy interesante hablándome sobre que en realidad no todas las veces que nos bajamos de la cruz está mal, sino que hay veces que el sufrimiento es innecesario y debemos bajarnos de la cruz. Entiendo lo que esta persona me quiso decir, pero yo también le contesté, bueno, en realidad cuando hablamos de cruz tenemos que hablar del amor verdadero. O sea, permanecer en la cruz es permanecer en el amor verdadero. Cuando aquello que nos hace sufrir, aquello que estamos padeciendo no es por amor, no es amor verdadero, bueno, claramente nos deberíamos bajar de la cruz, pero en el fondo eso no era cruz. Cuando hablamos de cruz estamos hablando de amor verdadero, de el amor que se nos presenta como voluntad del Padre. Y acá está lo primero. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿O por qué quiso subirse a la cruz? ¿No? Y de eso no debemos olvidar que Jesús estaba convencido que eso que tenía que padecer era voluntad del Padre. Recordemos que en Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando comenzó su pasión, Jesús orando y sudando sangre por la angustia, porque sabía lo que le iba a sobrevenir, dijo, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En definitiva, aunque nos cueste decirlo, aunque nos cueste entenderlo, aunque para el mundo la cruz sea un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, diría San Pablo, aunque nos cueste entenderlo, Dios Padre quiso o permitió de alguna manera que Jesús padeciese de ese modo, porque era la única manera de salvarnos verdaderamente, de redimir al hombre desde lo más profundo de su ser, o sea, de sanar esa herida profunda causada por el pecado que es la desobediencia al Padre, la desobediencia a los caminos del amor que Dios nos propone. Y esa herida que nos dejó de algún modo incapacitados para amar o no con todas las fuerzas necesarias para amar, tenía que ser sanada por la obediencia de su Hijo, el único que vino a hacer y a completar la voluntad del Padre. Entonces lo primero es esto. Jesús estaba convencido de que era la voluntad del Padre, si no, no lo hubiera hecho. Estaba convencido que era el modo que su Padre había elegido y estaba convencido que era el modo de salvarnos. Y acá podemos sacar las primeras conclusiones para nosotros mismos. Debemos permanecer en las cruces de las cuales estamos convencidos que es la voluntad del Padre. Y para eso, por supuesto, tenemos que tener una vida de oración. Muchas veces nos hemos bajado de la cruz porque no hemos llegado a discernir verdaderamente si lo que estábamos haciendo era o no la voluntad de Dios.
y hemos decidido por nosotros mismos, a veces sin discernir, y por eso hemos tomado caminos que no eran los correctos, hemos tomado atajos y nos hemos bajado de la cruz, no con maldad, como decía anteriormente en el video, que si querés podés buscarlo en el video anterior. A veces nos bajamos de la cruz porque la soledad o ese sentimiento de soledad nos hace no soportar ese dolor, y por eso tomamos caminos que de algún modo desean satisfacer esa ausencia, esa angustia que a veces vivimos. Por otro lado, a veces nos bajamos de la cruz y por necios, por no pensar como piensa Dios, por no confiar en sus caminos y por querer salvarnos a nosotros mismos. Pero en definitiva, el fondo de todo es que no llegamos a distinguir si es o no la voluntad del Padre, y para eso tenemos que rezar, tenemos que tener una intimidad profunda con Jesús, que es el que vino a vivir la voluntad del Padre y nos enseña cómo vivirla. Por eso, si estás viviendo alguna cruz y no sabes si es o no la voluntad del Padre, tomate tu tiempo. Tomate tiempo para rezar, para estar en paz y para poder darte cuenta en tu interioridad si ese camino es o no el de Dios. Y por eso la paz del corazón, esa sensación que a veces sentimos de que estamos haciendo lo correcto a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, es lo que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Es lo que Jesús experimentó en su corazón. Sabía que lo que se venía era un gran dolor, pero al mismo tiempo sabía que eso que iba a hacer era lo que su Padre quería, y por eso le daba paz. Segundo, ¿por qué Jesús permaneció en la cruz hasta el final? Bueno, para darnos el ejemplo. Hace unos días también te citaba a Santo Tomás de Aquino, este gran santo y teólogo de la Iglesia, que lo expresa de una manera muy sencilla y profunda, ¿no? Él decía: si buscas ejemplos de paciencia, encontrarás el mejor de ellos en la cruz, ¿no? En la cruz encontramos todas las respuestas a nuestras inquietudes y nuestros sinsabores, nuestros por qué, que a veces nos cuestionan interiormente. Y dice, dos cosas son las que nos dan la medida de la paciencia: sufrir pacientemente grandes males, o sufrir sin rehuirlos, o sea, sin escaparles, unos males que podrían evitarse. Entonces, la medida de la paciencia está en a veces tener que sufrir pacientemente grandes males que no hemos elegido, que nos sobrevienen, o sufrir incluso algunos que podríamos escaparles, pero que los hacemos por un bien mayor, ¿no? Bueno, ¿cuántos ejemplos de esto tenemos a diario? Las madres que se entregan por sus hijos en silencio, los padres que trabajan por ellos en silencio y tienen que sufrir injusticias a veces en sus trabajos, tienen que sufrir el peso diario de viajar, de hacer tanto por sus hijos, por aquellos que aman. Bueno, no rehuir a aquellos sufrimientos que nos darán un bien mayor o que son por un bien mayor. Bueno, Jesús es el gran ejemplo de paciencia en la cruz. Si buscas ejemplos de humildad, mirá al crucificado, dice Santo Tomás. Él, que era Dios, quiso ser juzgado bajo el poder de Poncio Pilato y morir. La humildad de Jesús nos enseña también que muchas veces es mejor callar, que muchas veces no es bueno y no es necesario enfrentarse con violencia a los poderes que nos quieren someter. Si buscas ejemplos de obediencia, imita a aquel, dice Santo Tomás, que se hizo obediente al Padre hasta la muerte, porque por la desobediencia de Adán nosotros todos fuimos de algún modo considerados pecadores y hemos nacido heridos por el pecado, y hemos nacido con la tendencia a desobedecer, ¿no? A hacerla nuestra, a cortarnos solos. Bueno, Jesús nos enseña que por su obediencia nosotros hemos sido también salvados, y por su obediencia nosotros tenemos la guía y el horizonte para saber qué tenemos que hacer. Siempre obedecer la voluntad del Padre, cuando estamos convencidos que esa es la voluntad de Dios. Si buscas ejemplos de desprecio, ¿no? Si sufrís desprecios, injusticias, burlas, insultos de personas que están a tu alrededor, de personas que no te entienden porque estás en el camino de la fe, si a veces te duele tanto eso, bueno, míralo a Jesús en la cruz, que sufrió desprecios, que sufrió insultos
por amor a su Padre, ¿no? Muchos de nosotros a veces nos toca en nuestras propias familias ser incomprendidos. En estos días, la verdad que a través de estas reflexiones y videos he escuchado tantos frutos lindos de personas que me han dicho: Padre, me quise bajar de la cruz, ¿no? Se han dado cuenta que intentaron bajarse de la cruz, no por maldad, sino porque no han podido soportar. Bueno, eso nos pasa a nosotros todos los días, todos los días. Se han acercado personas a confesarse de pecados muy grandes a lo largo de los años, o que habían olvidado, que tenían guardados, porque se han dado cuenta que se bajaron de la cruz, ¿no? Vuelvo a decir, esto no es para atormentarnos, sino es para dar gracias de que el Señor nos muestra a través de su luz que bajarnos de la cruz, en el fondo, lo único que va a hacer es darnos más sufrimientos. Y por último, Santo Tomás dice: no busques los vestidos y las riquezas, ¿no? Sino miremos a Jesús, que ha soportado que se repartan sus vestidos, ¿no? Quedó desnudo completamente. No buscó las dignidades humanas, no buscó los aplausos, sino que experimentó las burlas, la corona de espinas, y también en su sed, en vez de darle agua, le dieron vinagre. Bueno, nosotros a veces sufrimos porque andamos tras de cosas que finalmente no nos dan nada. Sufrimos muchas veces por cosas que son pasajeras. Sufrimos por cosas que no valen la pena. Y lo que nos enseña hoy, en este Viernes Santo, Jesús, es que si vale la pena sufrir, es por amor. Los demás sufrimientos no los busquemos, ni conscientes, obviamente, ni inconscientemente. Y nos tenemos que dar cuenta que somos nosotros los que a veces nos cargamos de sufrimientos, porque en vez de ir tras las cosas del espíritu, del gozo, del amor, andamos tras las cosas de este mundo que finalmente nos muestra nuestra propia incapacidad que tenemos de amar y nos dejan vacíos. Señor, que hoy en este Viernes Santo, al contemplarte una vez más en la cruz, obedeciendo al Padre por amor a nosotros, nosotros también aprendamos las cosas que debemos hacer para sufrir verdaderamente por amor. Finalmente, ese es el destino de nuestra vida, amar. Y para amar hay que saber entregarse. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo video.